Hola, hoy en este video vamos a hablar con respecto al lenguaje coloquial y simbólico. ¿Qué significa el lenguaje coloquial? Es lo que nosotros hablamos o cómo nos expresamos. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo algunos elementos. Tengo 2 reglas, una tijera y 3 fibras. De la forma que está escrito es lo que nosotros llamamos lenguaje coloquial, porque está escrito tal cual lo que nosotros hablamos o decimos. Pero si esto yo lo tuviese que escribir de forma matemática, va a ser de una forma siempre más abreviada, como hacen los matemáticos, y sencilla. Entonces, por ejemplo, en vez de poner el 2 en letras, vamos a usar el símbolo 2. Y por ejemplo, para referirnos a las reglas, lo que podemos hacer es usar una R. Entonces, 2R sería una forma de abreviar la expresión 2 reglas. En vez de poner la coma, usamos un más para decir que agrego eso. Una tijera, entonces podríamos abreviarlo de forma de usar el 1 y la tijera, pero como es un elemento solo, con poner la T también estaría bien. Yo entiendo que la T es tijera y como no me dice la cantidad, se entiende que hay una. Entonces ahí me ahorraría de escribir el número. Y decir que hay 3 fibras lo podría abreviar, por ejemplo, usando 3F. Entonces, esta sería una forma, el lenguaje simbólico, de escribir la misma expresión. ¿Para qué me sirve esto? Supongamos que quiero saber cuánto gastaría según el precio y según la cantidad de objetos que quiero adquirir. Entonces, supongamos que las reglas, cada una, cuestan 30 pesos. La tijera, supongamos que cuesta cada una 40 pesos. Y supongamos que cada una de las fibras cuesta 50 pesos. Entonces, por ejemplo, si yo compro una regla, yo sé que tendría que ser 1 por 30 y que sé que gasté 30 pesos. Si compro 2 reglas, sé que tengo que hacer 2 por 30 y eso sería 30 pesos. Pero si yo todavía no sé cuántas reglas voy a comprar, porque voy a ver cuánto voy a gastar, yo podría poner 30 R. ¿Por qué? Porque el 30 es el precio de cada una de mis reglas y en la R yo la voy a usar para saber qué cantidad de reglas quiero comprar. De la misma forma podría proceder con las tijeras. Como cada tijera sale 40, si compro una tijera serían 40 pesos. Si compro 2 tijeras serían 80 pesos. Pero si yo quiero expresar cuánto voy a gastar para una cantidad de tijeras que aún todavía no sé cuánto va a ser, puedo poner 40 por T. Lo mismo con las fibras. Si cada fibra sale 50 pesos, todavía no sé la cantidad de fibras que voy a comprar, pero puedo poner 50F. Entonces, F es lo que llamamos variable y es donde nosotros vamos a ir reemplazando por la cantidad de fibras que yo quisiera saberle el precio. Entonces, de esta forma es que utilizamos las letras para ayudarnos en matemática a expresar ciertos conceptos. Por ejemplo, si yo quisiera saber, hablar del anterior a un número, yo sé que el anterior a 7 es el 6, el anterior a 12 es el 11. Pero si yo quisiera el anterior a cualquier número, como mi número lo puedo llamar n, por la letra n de número, yo sé que para ir de 7 a 6 lo que hice es restar 1. Para ir de 12 a 11 lo que hice es restar 1. Entonces, si yo quisiera expresar el anterior a un número, usamos la expresión n menos 1. N es el número que elijo. Si quiero el anterior, le voy a restar 1. Si quiero el siguiente, voy a hacer lo mismo y voy a expresar. El siguiente es 1 más
el siguiente de 6 es 7, el siguiente de 11 es 12 porque es una unidad más. Entonces la expresión siguiente la puedo hacer como n más 1. Otra expresión típica es el doble. El doble de un número es multiplicar por 2 al número que elija. Si yo todavía no tengo elegido un número, pero sé que hacer el doble es multiplicar por 2, 2n o 2 por n está expresando lo mismo. El triple es multiplicar por 3. Entonces el triple de un número va a ser 3n o 3 por n. Si usamos, vamos a usar siempre el puntito como multiplicación. Pero en este caso decir 3n, decir 3 por n, está expresando lo mismo. Se entiende que estoy diciendo que tengo 3 veces este número, por lo tanto, 3 veces es la multiplicación. Veamos cómo afecta esto en el caso de la geometría y en el caso, por ejemplo, de querer calcular un perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados de una figura. Yo acá elegí un cuadrilátero que si sé que mi lado C y mi lado D son iguales, es un rectángulo, y si mi lado B y si mi lado A son iguales, cumple con esta condición de ser rectángulo. Entonces, o un paralelogramo. Entonces, si el lado A es igual al lado B, yo ya no necesito ponerles diferentes nombres. Podría llamarlo L directamente. Entonces, si tiene la misma letra, estoy diciendo que tiene la misma medida. Supongamos que los otros dos lados, las bases de este rectángulo, son el doble. Entonces, si son el doble de mis alturas, a este lo voy a llamar 2L, porque sé que si este lado mide 5, este como es el doble va a medir 10. Si este mide 8, este como es el doble va a medir 16. Y estas dos, como es un rectángulo, las bases son iguales, también va a ser 2L. Entonces, si tuviese que expresar el perímetro del rectángulo, lo que voy a hacer es sumar este lado más este lado más este lado más este otro. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta expresión? Es que al ser estos dos lados iguales y estos también son iguales y hay una relación entre ellos porque uno es el doble que el otro, esta L está representando la misma cantidad, entonces las puedo sumar. 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, 4 más 2 es 6. Hay 6L en total. Entonces, el perímetro de esta figura va a ser 6 veces lo que mida este lado. Entonces, ¿para qué me sirve esta expresión? Si yo sé que mi lado mide 3 centímetros, ya no voy a tener que estar sumando 3 más 2 veces 3 más 2 veces 3. Directamente hago 3 por 6, 18 centímetros. Si mi lado mide 5 centímetros, vuelvo a hacer lo mismo. Esta fórmula me permite saber que el perímetro va a ser 5 por 6, 30 centímetros. Y evito tener que calcular siempre desde el principio cada ejercicio. Este es otro uso del lenguaje coloquial y simbólico.